Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sabanas para el Futuro, un seriado de Agrocommunitic, un espacio para hablar sobre ciencia, tecnología e innovación hechos en Casanare. Hoy conoceremos a Dora Inés Rey. Ella es directora técnica de la UPRA, entidad vinculada al Ministerio de Agricultura. Ella lidera esta experiencia en la que se crea la herramienta para la gestión sostenible del paisaje agropecuario bajo en carbono, es decir, que busca reducir las emisiones a partir de prácticas responsables con el medio ambiente y con el territorio. Hola Dora, véngale a Ullo. Hola Lorena. Dora, cuéntanos exactamente de qué trata esta herramienta y cómo se construyó la idea. Bueno, la Carta del Paisaje Agropecuario es un instrumento que desde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, hemos venido promoviendo para que los municipios, los territorios la adopten dentro de su ordenamiento territorial rural. El país requiere de instrumentos que organicen el campo, que organicen el territorio, pero que sobre todo promuevan la actividad agropecuaria sostenible, y en ese sentido este instrumento es un instrumento muy importante que aporta a esta planificación. Cuéntanos cuál fue el primer paso para la formulación de ese instrumento. Bueno, lo primero que hicimos en UPRA fue un proceso investigativo y conceptual. Miramos qué tipo de experiencias parecidas a lo que queríamos había a nivel mundial o en otros países de América Latina, ya que en Colombia no se había desarrollado el instrumento particularmente para actividades agropecuarias. El concepto de paisaje es un concepto muy amplio que se aplica sobre todo desde lo ambiental, desde lo que es regional, y en el campo de la geografía es un elemento imprescindible. Nosotros quisimos ver aplicaciones concretas en las actividades agropecuarias, miramos experiencias en el caso de Europa, en el caso de Latinoamérica, hicimos eventos internacionales para traer esas experiencias, conocerlas y hacer intercambio de experiencias de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, y en ese sentido empezamos a hacer estudios. A partir de allí y del equipo técnico de la UPRA, muy experto en temas de ordenamiento territorial, empezamos a construir las bases conceptuales y la metodología para poder llegar a la identificación, delimitación, declaratoria y gestión de estos territorios en el país. Muy interesante. Cuéntanos qué problemática buscaba resolver este instrumento. Bueno, principalmente que la planificación del ordenamiento del territorio en Colombia ha sido con un enfoque urbanístico. Esto quiere decir que la Ley 388, sus decretos reglamentarios y en general toda la generación de planes de ordenamiento territorial se han enfocado en las ciudades, se han enfocado en los centros urbanos, y el campo lo ha dejado un poco desprotegido de la planificación y del ordenamiento. Esto ha llevado a que los suelos productivos, ya que los suelos que tienen una potencialidad productiva se pierdan y que cada vez sean menos los suelos. Y la producción de alimentos hoy en la política nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo quedó todo un eje de transformación que es el derecho humano a la alimentación y cómo la producción de alimentos debe ser protegida por el Estado. Entonces nosotros venimos promoviendo una serie de instrumentos de planificación, dentro de ellos el paisaje agropecuario, como un instrumento para garantizar, uno, la producción de alimentos, y dos, ese derecho humano a la alimentación, pero también para lograr eso tenemos que proteger los suelos productivos. Y esos suelos productivos no están solos, sino que están con unas comunidades, con unas personas allí en los territorios que construyen territorios, que transforman territorios, y se trata justamente de estos elementos del paisaje que dentro del concepto del paisaje no es solamente elementos escénicos, elementos ambientales, sino también los elementos sociales, culturales y simbólicos que vincula el paisaje a las comunidades que transforman y viven en estos territorios. En esa vinculación de las comunidades, el instrumento fue creado en concertación con los ganaderos. ¿Cómo fue el proceso de trabajar de la mano con ellos? Bueno, fue un proceso muy participativo. El paisaje y la Carta del Paisaje Agropecuario se plantea
de construcción con la comunidad. Entonces eso nos cambia muchísimo el principio de planificación que hemos venido desarrollando hasta ahora, un poco una planificación institucional y una planificación centralizada. Y desde Bogotá hay que decirlo, entonces se piensa con esto es que esa planificación y dentro de las políticas de descentralización de los territorios y de la toma de decisiones son las comunidades las que conocen los territorios, las que transforman los territorios y las que saben qué quieren. Entonces las cartas del paisaje agropecuario se fundamentan en un ejercicio participativo y de construcción de la comunidad. Lo que hizo la UPRA fue un acompañamiento metodológico del proceso. Entonces para esto tuvimos que trabajar, identificar los actores de territorio, llegar a ellos. Entonces se trató de llegar a las 16 veredas que conforman el paisaje agropecuario en Paz de Ariporo. En cada vereda, talleres con las juntas de acción comunal y a través de los líderes, la convocatoria de la comunidad y así poder definir qué acciones y qué era lo que quería, qué visión del territorio tenían las comunidades. ¿Crees que este instrumento se puede ampliar a otros temas agropecuarios o de conservación? Sin duda. Uno de los criterios fundamentales es que la actividad agropecuaria debe ser sostenible. Entonces aquí fue muy relevante el apoyo que tuvimos del proyecto Biocarbono, que con recursos del Banco Mundial nos ayudó a financiar 2 proyectos para, uno acá en el caso de Paz de Ariporo, de la ganadería de sabana inundable, y otro en el municipio de Acacías con la agricultura familiar asociada a la producción del cacao. A partir de esos proyectos, nosotros lo que pudimos hacer fue una retroalimentación también de los lineamientos que como entidad tenemos función de elaborar para que no solamente en estos 2 municipios se implemente la Carta del Paisaje Agropecuario, sino sacar unos lineamientos nacionales de política para que el sector agropecuario oriente a los demás municipios en la constitución de esta Carta del Paisaje Agropecuario. En ese sentido, estamos en este momento haciendo un proyecto asociado a Paisaje Agropecuario, que es la elaboración de un catálogo de paisajes agropecuarios en el país. Es decir, que ese catálogo nos va a permitir identificar en todo el territorio nacional cuáles son los potenciales paisajes que podríamos estar promoviendo y apoyando a los municipios a su constitución en todo el territorio nacional, asociado por ejemplo al café, asociado por ejemplo al arroz en otras regiones, a las actividades culturales agropecuarias, muy de la mano con las actividades de los sistemas productivos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los territorios para proteger esos paisajes. Dora, ¿por qué crees que es importante hablar de carbón? Es muy relevante el tema de sostenibilidad ambiental y el componente de captura de gases de efecto invernadero es muy relevante porque las actividades que hacen los campesinos de por sí ya son sostenibles. Lo que vimos acá en Paz de Ariporo es que la actividad ganadera es completamente compatible con las sabanas inundables, que se ha acomodado tanto las prácticas de las comunidades como el mismo ganado. Entonces, la captura de gases efecto invernadero nos orientó cómo es una actividad que debería mantenerse, prevalecer y fortalecerse en el municipio contra otras actividades que lamentablemente están sustituyendo a la ganadería sostenible por prácticas que no son convenientes tanto ecosistémicamente como para la sociedad. Dora, si alguien quisiera profundizar más en este conocimiento, ¿cómo podría contactarlos? ¿A qué números? Directamente a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en nuestro portal institucional www.upra.gov.co. Se pueden encontrar pues toda la información, experiencias, y en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA está disponible la información para consulta. Y estamos atentos a las necesidades y requerimientos que desde los territorios y los municipios nos puedan hacer. Dora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por contarnos sobre ese instrumento que nos ayuda en la conservación de las sabanas y a fortalecer el sector ganadero en nuestro departamento. Muchas gracias.